A ver, comenzamos con esto. ¿Me escuchan, no? Sí, yo todo se escucho. A ver, vamos a con lo siguiente. En enfermedades o infecciones de transmisión sexual hay una situación muy característica, la úlcera. La úlcera a nivel genital o en zonas adyacentes o también esporádicamente en otros lugares poco habituales. Por ejemplo, si tenemos la úlcera genital por sífilis, la sífilis primaria, ahí ocurre la primera infección, pero también puede haber en otras zonas, como la zona oral, dependiendo de las prácticas sexuales de las personas. Chancroide es una úlcera también generalmente a nivel genital. Hay otras que también vamos a ver después, como el linfogranuloma venéreo, que también se caracteriza por tener lesiones ulceradas. Igualmente el herpes simple, dentro de las más comunes. Entonces, es importante los aspectos semiológicos y clínicos de lesiones de úlceras en área genital porque nos permite, en primer lugar, la sospecha clínica, después la confirmación diagnóstica y el tratamiento. A ver, la siguiente en chancroide. Bien, el agente etiológico es el Haemophilus ducreyi. El periodo de incubación es corto, no tiene prodromos. El chancroide tiene una característica de que es muy secretante y es dolorosa. A veces no se suele ver en la práctica médica habitual porque los pacientes se automedican, en razón de que el chancroide, aún el agente etiológico, es muy sensible a diferentes antibióticos. Chancroide está muy ligada a la promiscuidad sexual, a la pobreza, entre otros determinantes de la enfermedad. La siguiente. A ver, este agente etiológico es un bacilo gram negativo que crece formando cadenas. Eso uno lo puede ver en el frotis. No es móvil, no es encapsulado. La siguiente. Este es pues el agente etiológico, miren, formando cadenas de microbios. El frotis en muchas enfermedades de transmisión sexual es muy útil y es un examen sencillo que uno puede tener a la mano aún en laboratorios de baja complejidad. La siguiente. Entonces, la clínica es esta, múltiples úlceras. No es única. Generalmente son múltiples. Son dolorosas y secretantes. ¿Por qué resalto estas cosas? Por ejemplo, la sífilis es una lesión única. No es dolorosa. Es una úlcera limpia, no es secretante. Miren, semiológicamente ustedes ya tienen diferencias importantes. La siguiente. No sé, la siguiente. A ver, miren, otra lesión ulcerada, pero en este caso, miren, lesión única, limpia. Entonces, lo que decíamos es que es una úlcera por sífilis, es el llamado chancro primario. La siguiente. Entonces, el hecho de tener múltiples úlceras facilita las coinfecciones. A veces un paciente puede tener más de una infección de transmisión sexual. Eso también es un principio importante. Por lo tanto, en enfermedades de transmisión sexual es interesante la epidemiología de los hábitos sexuales. Generalmente va a ser más frecuente en los que tienen conductas sexuales de alto riesgo.
La siguiente. Entonces, la patogenia es una pápula, claro, es una pápula que dura muy poco tiempo, rápidamente úlcera. La siguiente. El tratamiento. Miren, el tratamiento es acitromicina, 1 gramo por vía oral, una sola dosis, lo que les decía. Es muy sensible. También se puede usar ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una sola dosis. Entonces, lo difícil a veces es pensar en la entidad. El tratamiento es sencillo, por lo cual les decía que muchos pacientes en, en este rubro de enfermedades de transmisión sexual, lo más común es la automedicación. Por lo tanto, pueden sanar por automedicación, ¿no? Y no enterarse que han tenido, por ejemplo, un chancroide, porque un paciente pues, no diferencia qué es lo que tuvo, ¿no? Por lo tanto, la información que dará en algún momento, si se la pedimos, será solamente de úlceras a nivel genital y nada más. ¿Hay otra siguiente? Ajá. También se puede usar ciprofloxacino, 500 miligramos por vía oral 2 veces al día por 3 días. O la eritromicina, 500 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 días. Entonces, miren diferentes esquemas de tratamiento. En este tipo de pacientes a veces hay que medicarlos con lo más efectivo y de pocos días de tratamiento, porque uno de los problemas de tratamientos con antibióticos es la adherencia, vale decir, el cumplimiento de la indicación médica. La siguiente. Ya, claro. Creo que ya hay otra enfermedad. A ver, esta otra entidad llamada linfogranuloma venéreo. La siguiente. Esta es otra entidad que se caracteriza más por la adenomegalia. Tiene úlceras pero muy pequeñas y fugaces, como veremos. El agente etiológico es la Clamidia trachomatis y hay varios serotipos, L1, L2, L3. El periodo de incubación, en la primera etapa, 3 días. Es una úlcera pequeña y fugaz, o sea, está 1 o 2 días y desaparece. Pero la segunda etapa, que dura de 3 a 4 semanas, va a aparecer la adenomegalia regional, generalmente una adenomegalia inguinal. Esta es otra entidad que es muy común, enfermedad ligada a la pobreza, ¿no? Al hacinamiento, a la promiscuidad. Se describe más en varones que en mujeres. La siguiente. La úlcera es pequeña, miren, y generalmente cuando van a la consulta uno ya puede tener la suerte de encontrarla o de repente solamente es la historia de que tuvo una pequeña lesión. Por lo tanto, se denomina así. Miren, el surco balano prepucial, una pequeña úlcera. Como desaparece sola, pues los pacientes no le dan mucha importancia. La siguiente. La adenomegalia, o llamado también bubón, el bubón es una adenomegalia dolorosa, que puede terminar en úlcera o en fístula.
Entonces, y ahí la tercera etapa, que es la cicatrización de la lesión fistulosa. Por lo tanto, ¿qué conlleva? ¿En qué puede acabar esta lesión? En lesiones cicatrizales, en lesiones fistulares o fistulosas, cicatrizales con secuela retráctil, ¿no? Y a veces con linfoedema local. La siguiente. Miren, acá hay una visión, no es común encontrar esto, ¿no? Miren, la adenomegalia inflamatoria, inguinal, bilateral, por supuesto va a tener malestar pelviano, malestar general y a veces se acompaña de fiebre. Una característica importante, la adenomegalia, a pesar de que está muy inflamada, se recomienda no drenarla. Es cierto que puede drenar espontáneamente, pero con el tratamiento que uno implementa puede disminuir sin llegar a la fístula. No se recomienda el drenaje porque uno complica la evolución de la enfermedad. La siguiente. El diagnóstico sí no es para un laboratorio, digamos, simple, ¿no? Necesita cierta implementación porque es por técnicas de fijación de complemento. Es el test serológico más útil. También se maneja por diluciones. La dilución 1/64 o mayor es la diagnóstica. El cultivo, también se puede realizar cultivo, pero imagínense, no siempre hay cultivo para este tipo de agentes en laboratorios simples, ¿no? O de mediana complejidad. La inmunofluorescencia también es útil, eso ya supone tener microscopio de inmunofluorescencia. Se señala títulos mayores a 1/256. También se puede hacer la hibridación in situ, las técnicas de PCR pueden suplir también. Había una prueba clásica que se llama la fijación de complemento, pero cada vez se usa menos, porque las otras técnicas, si bien es cierto, son más complejas, pero la han reemplazado. La siguiente. Bueno, ya, el tratamiento, mire, ya les he dicho a la mayoría de los grupos que la doxiciclina es muy útil en esta entidad. Entonces, 100 miligramos 2 veces al día por un mes. El mismo régimen que se usa como segunda alternativa en los pacientes que tienen sífilis, pero que son sensibles a la penicilina. Por lo tanto, es el mismo régimen parecido. También es útil en linfogranuloma venéreo. La siguiente. Ya tenemos otra diapositiva. Ya, ahora sí pasamos vamos a estar entremezclado porque me ha dado muchos archivos. A ver, adelante. Habíamos hablado la clase anterior sobre enfermedades parasitarias muy poco comunes, pero de bastante compromiso sistémico, destacando las amebiasis ambientales. La otra, que habíamos hablado también, de natostomiasis. Ahora vamos a revisar infestaciones parasitarias muy comunes. La siguiente. Vamos a revisar escabiosis, pediculosis y tunquiasis. La siguiente. Bueno, la escabiosis, ya como es harto conocido por ustedes, es causada por el Sarcoptes scabiei y la variedad hominis. Recordar que es un parásito estrictamente humano. Por lo tanto, la transmisión es interhumana.
Es de distribución mundial. Ha habido años en que había pandemias por escabiosis y se presentan en ondas. No se sabe por qué, pero existe ese comportamiento masivo de la escabiosis en el mundo. Esta parasitosis no respeta clases sociales, puede estar presente en cualquier estrato social. Depende solamente de la oportunidad de contagiarse. Es un parásito que vive enteramente dentro de la epidermis humana. Puede vivir hasta 3 días fuera de la epidermis humana. Si no encuentra otro hospedero, pues muere. El contagio es directo, piel a piel, o a través de las llamadas fomites. Fomites o fomites es generalmente la ropa, pues la ropa de cama o algunas prendas que son a veces de uso común, como suele pasar con el uso de toallas u otros implementos, ¿no? O de repente niños que duermen juntos o, o hacinados. Es más fácil el contagio en este tipo de comportamientos. El periodo de incubación va de 2 a 6 semanas. A veces pueden ser varios meses, pero lo más común es que sea en el tiempo de semanas. Miren, en esta foto, eh, esta es un ácaro hembra, pues tienen los huevos dentro de la fotografía que se muestra. La siguiente. Miren, la lesión característica o patognomónica de la escabiosis es el surco acarino. Miren esa línea y en un extremo está el parásito. En un extremo, el extremo marrón oscuro está el parásito. Esto se puede ver, esto es una visión con dermatoscopio. Recuerden, el dermatoscopio tiene un aumento de 10x. Recuerden, el ocular del microscopio tiene 10x. Entonces, se puede ver con ese aumento el surco perfectamente y se puede visualizar también en un extremo el ácaro. Entonces, el dermatoscopio es un elemento auxiliar, ¿no?, para el diagnóstico dermatológico. Recordar que la lupa solo tiene un aumento de 3x, ¿ya? Lupa 3x. Un dermatoscopio 10x. Hay también dermatoscopios más potentes, ¿no? Pero el convencional es solo de 10x. Entonces, en promedio hay de 10 a 15 parásitos en un paciente inmunocompetente infestado. ¿Y por qué hago alusión a la inmunocompetencia? Porque en pacientes inmunosuprimidos, la infestación y la proliferación de parásitos es por cientos. ¿Ah? Y eso constituye una entidad que vamos a ver después que se llama sarna costrosa. Otra característica de la inmunocompetencia. La escabiosis solo ocasiona prurito en los inmunocompetentes. En inmunosuprimidos no hay prurito. Por lo tanto, el diagnóstico y la sospecha puede ser difícil. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, los que tienen sarna costrosa, que generalmente son inmunosuprimidos, no hay prurito, pero hay abundante población de ácaros. Entonces, como señalé, la lesión patognomónica es el surco acarino. La siguiente. Miren, existen varias formas clínicas de escabiosis, pero las más comunes son la clásica, la que afecta fundamentalmente. Miren, hay que saber dónde buscar los signos patognomónicos del surco acarino. Una zona muy frecuente, muy común, son los espacios interdigitales de las manos. Después está el área genital en varones, la areola mamaria
en mujeres. Las otras lesiones que se encuentran en otros lugares, tórax, abdomen, extremidades, no son ocasionadas directamente por el ácaro. Son reacciones de hipersensibilidad a distancia, porque los ácaros están en los sitios que dijimos inicialmente. Tiene lugares preferentes. Otro lugar preferente, fundamentalmente en niños lactantes, son las palmas y las plantas, en razón de que no tienen mucha queratina, por eso penetra fácilmente el ácaro en estos lugares. Por lo tanto, en lactantes hay que examinar la planta. Miren acá, hay varias lesiones en surco y algunas lesiones vesiculares debido a la infestación y a la respuesta inmune de este pequeño. Existe una forma muy infrecuente que se llama el nódulo. Hay pacientes que tienen nódulos como respuesta, nódulos eritematosos como respuesta a la infestación. Son bastante pruriginosos y pueden durar semanas o meses. Esa es la forma nodular. La siguiente. Las otras formas son la forma costrosa, también llamada sarna noruega. Predomina la costra o escama. Puede ser acral, pero usualmente se generaliza. Hay una llamada la sarna incógnita o enmascarada. Recordemos que la automedicación es uno de los métodos más importantes que los pacientes usan para solucionar sus problemas cutáneos. Y la mayoría de las veces usan esteroides y generalmente polivalentes. Por lo tanto, enmascaran o distorsionan las lesiones cutáneas, de tal manera que va a ser más difícil la sospecha clínica. A esa se llama sarna incógnita. Y también existe una forma llamada la sarna elegante. Las formas floridas de escabiosis se ve pues en pacientes que son un tanto desaseados, ¿no? O sea, que no son muy prolijos en el aseo. Pero esa gente, el grupo de personas que son muy prolijos con el aseo, en este tipo de pacientes, los signos van a ser muy sutiles, muy poco llamativos. Claro, el prurito destaca, ¿no? Pero los signos así de inflamación o de lesiones costrosas, pues no se ve. A ese tipo de sarna se llama la sarna elegante, pero finalmente pues es escabiosa, ¿no? La siguiente. Bien, entonces ven acá esta escabiosis. Las lesiones a distancia son de hipersensibilidad. Ahí no están, esa es la forma nodular, ¿ve? Ahí no se ven. Si uno hace un frotis, un raspado en ese lugar, no lo va a encontrar. Solamente se hallan a nivel del surco, en el surco. La siguiente. Miren, una zona interesante en varones, sean niños o adultos, es la zona genital. Si ustedes sospechan escabiosis, no dejen de examinar la zona genital. Ahí puede estar la clave del diagnóstico. Entonces, miren, si uno es prolijo en la observación, puede ver que la pápula, pero está siempre al centro de la pápula hay una pequeña hilera de mini costras. Ese es el surco. La siguiente. Bien, esta es la forma costrosa, miren, ¿ve? Es muy descamativa, muy costrosa, de color blanquecino y miren, se fisura rápidamente porque hay una gran hiperkeratosis como respuesta cutánea a la infestación. Entonces, estas formas
si es que uno no tiene la experiencia de haber visto, aunque sea en una fotografía, o mejor aún si es un paciente en vivo, no lo va a sospechar. Si uno hace un frotis, en esta entidad sí, en cualquier zona que hagan un frotis van a encontrar decenas de parásitos. Esa es la característica de esta entidad, porque está relacionada con la inmunosupresión. No es pruriginosa, como dije anteriormente. Entonces, ¿qué condiciones de inmunosupresión se conocen? Pacientes alcohólicos, pacientes desnutridos, en situación de abandono, o cualquier inmunosupresión sea, puede ser medicamentosa o de otro tipo. Por ejemplo, las inmunodeficiencias por HTLV1 es muy común describir en este grupo la sarna costrosa. Entonces, es interesante el diagnóstico de esta entidad y el tratamiento es muy complicado, ¿no? Hay que tratar no solamente el tratamiento estándar de la escabiosis común, sino hay que prolongar el tratamiento hasta llegar a un diagnóstico por frotis, donde ya no encuentren ningún ácaro en los frotis sucesivos que uno hace como control. La siguiente. ¿Alguna siguiente? Ahí va. Entonces, el frotis del surco acarino permite encontrar parásitos adultos. No solamente parásitos adultos, sino también uno puede encontrar restos, ¿no? de parásito, porque a veces uno al hacer el frotis puede mutilar al parásito, puede encontrar huevos o puede encontrar heces de los parásitos. También permiten diagnosticar. Como les dije anteriormente, actualmente el uso del dermatoscopio facilita mucho el diagnóstico correcto, ¿no? de la escabiosis. Ahí en el extremo del surco, donde se ve el parásito, el parásito aparece de una forma triangular. A eso le han denominado el signo del ala delta. Ese es un signo descrito por dermatoscopia. Y la siguiente. Miren, en el frotis uno solo puede encontrar huevos, también ya es diagnóstico, pero puede encontrar restos de parásitos, no solamente parásitos completos. La siguiente. Miren, la biopsia en diagnóstico de sarna es excepcional, ¿ya? En un paciente con una sarna clásica es difícil encontrar el parásito por biopsia. En cambio, en la sarna costrosa, en la sarna o noruega que le señalé, ahí sí, miren, esta es una biopsia de un paciente con sarna costrosa, donde fácilmente se encuentra en la epidermis al parásito. Bien, la siguiente. Bien, el tratamiento. El tratamiento debe ser medicamentoso del caso, o sea, del paciente y de los contactos. Hay que también tratar los fomites, o quiere decir la ropa y otros enseres. La siguiente. Entonces, se usa permetrina. Recuerden, ya, permetrina al 5% es la indicación ideal para tratar escabiosis. Entonces se aplica del cuello a los pies, ¿no es cierto? Se aplica el primer día y hay que repetir a la semana, ¿ya? A la semana, en una segunda dosis. Una dosis de refuerzo se llama. Pero no hay que aplicar todos los días. Eso hay que advertir bien a los pacientes. Se aplica una vez bien puesta en la noche, un baño al día siguiente. A la semana repite lo mismo. Y todos deben tratarse simultáneamente. Este medicamento es seguro tanto en gestantes o en lactantes, en niños pequeños, o en, o en madres en periodo de lactancia también.
La otra tenemos la ivermectina. Existe ivermectina tópica e ivermectina sistémica. La dosis habitual es 1 gota por kilo de peso. Igualmente, una dosis y se puede repetir a la semana. Se toma esto en agua. Un medio vaso de agua con las dosis respectivas es suficiente. Después, tener en cuenta que la ivermectina no se puede dar en gestantes ni se puede dar en niños menores de 5 años. Eso es importante recordarlo. Por lo tanto, la permetrina sigue siendo la más segura. El azufre al 5 o al 10% es una alternativa cuando a veces uno se fracasa con los tratamientos anteriores. Y el fracaso generalmente no es porque sea inefectivo el tratamiento, sino por el mal uso, el abuso. A veces logran uh, sensibilizar su piel y ya no se puede usar permetrina. Entonces, el azufre es un tratamiento antiquísimo. Antes de la permetrina o la ivermectina ya se usaba azufre. Entonces, siempre es una alternativa clásica, pero no es de primera opción, porque el azufre hay que aplicarlo 5 noches por lo menos, y el azufre pues tiene un olor muy, muy característico, ¿no? Que no, generalmente a los pacientes no les agrada ese tipo de tratamiento, pero es una muy buena opción. La siguiente. Vamos a pasar ahora a las pediculosis. Actualmente el ser humano tiene solamente pediculosis capitis. Ya no existe el piojo del cuerpo o pediculosis corporis. Es altamente contagioso, no respeta clases sociales, es más común en la población femenina, sobre todo pues porque tienen el pelo largo. Y eso es importante, el pelo largo es importante para el contagio. Entonces, como muy frecuentemente tienen este problema las niñas, hay que recomendar que usen moño, que pelo alzado, porque si no rápidamente se reinfestan. Es muy común en la población escolar. El prurito es el síntoma importante, el síntoma capital. Las erosiones que se pueden encontrar en el cuero cabelludo ya es consecuencia del rascado. Y estas lesiones erosionadas se pueden complicar, se pueden infectar, se pueden sobreinfectar, generalmente por estreptococo o por estafilococo. Entonces, si uno encuentra un caso de una pediculosis infectada, primero hay que tratar la infección. Una vez que la infección ha sido superada, recién hay que tratar la escabiosis, digo la pediculosis. Si no, uno inflama más, complica más la situación clínica de los pacientes. La siguiente. Miren, hay que ser muy prolijo para encontrar cuando la infestación es muy poca, ¿no? Pero todo prurito en niño escolar, la primera posibilidad en cuero cabelludo, prurito en cuero cabelludo, la primera posibilidad tiene que ser escabiosis, hasta estar seguros de que no haya escabiosis. A veces se puede confundir con la caspa, ¿no? Con la descamación a ese nivel, pero es muy común encontrar o parásitos adultos o liendres, que son los huevos, ¿no? Que están pegados al pelo. La siguiente. Esas son las llamadas liendres. Ahora, ¿a qué se llama operculado o no operculado? Operculado quiere decir que está cerrado, está todavía el parásito dentro en crecimiento, pero cuando ya sale, le deja abierta esa cápsula y se llama no operculado, que ya el parásito salió del cascarón, salió. Entonces, es interesante examinar el nivel donde se encuentra la liendre. Cuando la liendre está a pocos milímetros de la superficie del cuero cabelludo, nos habla de una infestación reciente. Pero si está a más altura, a unas distancias mayores, es una infestación antigua. La siguiente.
Ahora vamos a hablar de otro piojo que es el tirus, la tiriasis o tirus pubis. Es un piojo exclusivo de la zona pubiana, pues afecta tanto a varones o a mujeres. Y es exclusivo, miren, porque los piojos se han adaptado perfectamente a que sus tenazas tienen el calibre del pelo humano. Por eso, pues no afectan a otras especies, es propio del ser humano, tanto el de la cabeza como el de la zona pubiana. Entonces, puede parecer como, cuando uno sospecha de esto, el prurito en la zona pubiana. La otra es que a veces la ropa interior está manchada con puntos hemorrágicos. Claro, si la ropa es clara, ¿no? Uno se puede dar cuenta de eso. Pero si la ropa es oscura, es poco probable tener este signo. Lo que más uno encuentra al examinar son huellas de rascado y hay que tener la curiosidad de buscar el piojo que está prendido en los pelos de la zona pubiana. Con una lupa uno puede detectar fácilmente a este piojo. Entonces, un buen diagnóstico, la epidemiología también es interesante porque la pareja sexual seguramente también la tiene. La siguiente. Vean acá, ¿ves? Vean la zona afectada, pero uno puede ver unos puntitos que parece caspa o cosa, pero esos son los piojos. Entonces, el prurito es la queja principal de los pacientes. La siguiente. En raras ocasiones puede afectar también la zona de las pestañas. Es una ubicación inusual. Los que más diagnostican eso son los oftalmólogos, ya no van tanto al dermatólogo, porque como la molestia es ocular, acuden pues a oftalmología. En la siguiente. Entonces, el tratamiento para las pediculosis en general es el uso de permetrina, pero la permetrina en este caso es al 1%. También puede ser útil al 5%, ¿no? Pero la indicación es 1%, ¿no? Se aplica pues por 10 minutos, lavar y secar. Se puede hacer varios días, pero también se puede aplicar 2 veces una vez y una segunda vez. Pero eso depende de la evolución. Recordemos que los piojos pueden ser resistentes a los tratamientos implementados, sobre todo por reinfestación. Igualmente se puede usar la ivermectina. Un tratamiento adicional es el uso de un producto que se llama el Malatium, pero el Malatium es útil, pero hay que saber usar, porque puede uno ocasionar intoxicación por uso prolongado de este producto. El tratamiento de la pediculosis puede ser no solamente un prurito en la cabeza del paciente, sino un dolor de cabeza para el médico tratante, porque la reinfestación es frecuente, porque a veces también hay resistencia a los tratamientos implementados. Entonces hay que recomendar que, como es muy común en la población escolar, que los padres o los profesores estén vigilantes de esta posibilidad de que se traten las niñas o niños que tienen este problema, que las niñas deben de concurrir con moño, pelo alzado al colegio. Debe prohibirse el pelo suelto, porque así es como se reinfestan fácilmente. La siguiente, si es que... Ajá. Finalmente vamos a hablar de la tunquiasis. La tunquiasis está ocasionada por un parásito que en realidad es una pulga. Es la Tunga penetrans. Es poco usual en la zona urbana, es más de las zonas rurales, donde hay la crianza pues, de animales que pueden tener esta infestación y que el hombre pues se va a infestar por caminar generalmente descalzo, ¿no? Entonces, puede ser una lesión única o, como en este caso, lesión múltiple. Todos esos puntos costrosos es la penetración de la pulga. Lo que pasa, la pulga hembra penetra la piel
con la finalidad de ahí depositar sus huevos para que sufran, digo, para que lleven el proceso de crecimiento, porque es parte de su ciclo evolutivo. Generalmente, pues, estas pulgas penetran animales, ¿no? Usualmente cerdos u otro tipo de animales. Por lo tanto, el hombre es un hospedero accidental. Entonces, eh, puede ser una lesión pruriginosa, muy dolorosa, y se puede infectar secundariamente. Como ya les he dicho más de una vez, la infección secundaria más común es por estreptococo o por estafilococo. Siempre tratar primero la infección secundaria y después ya el problema que motivó esto. En el caso de la tunga penetrans, a ver la siguiente, el tratamiento es la extracción manual, con anestesia local o sin esta, dependiendo de la tolerancia de los pacientes. Se curetea, se abre la costra y se trata de sacar una membrana que en realidad es la pulga que penetró y que finalmente la pulga muere, ¿no? Pero deja en su vientre los huevos y que finalmente serán larvas, ¿no? Así es el ciclo evolutivo de esta pulga. Entonces, la extracción manual, el tratamiento antibiótico puede ser tópico, sistémico que se requiera, y hay que pues recomendar el uso del calzado. Miren, dije que en las zonas rurales es donde más se ve, pero también se puede ver en zonas urbanas. Pero por qué hecho? Que generalmente cuando se abonan el césped con estiércol de animales de granja, puede uno adquirir la infestación aún viviendo en una zona urbana y en una vivienda adecuadamente cuidada. Por lo tanto, si van a hacer este tipo de abono, tiene que ser con abono previamente tratado, porque si no puede uno contagiarse. Mucha gente camina en su jardín descalzo. Y eso puede ser, digamos, una situación poco usual de adquirir esta infestación. Bueno, creo que es el final de esta. A ver, hay otra. Ya, pasamos a otra. Está bien.